en 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí el Espíritu Santo le está revelando al apóstol Pablo que es necesario. No son palabras del apóstol Pablo, sino es la revelación de Dios. Ahí nos está hablando de lo que es necesario. Y lo que es necesario es aquello que no se puede quitar. Aquello que si se quita, no funciona. Entonces, es una pieza necesaria, es una obra necesaria, es un tiempo necesario, es útil. Si no, no va a funcionar. No se puede pasar a otra cosa si no sucede lo que es necesario. Entonces es necesario que todos nosotros, ¿a quién se está refiriendo con todos nosotros? El apóstol Pablo nos está hablando de esa necesidad que tenemos de la vida eterna, de que estamos en este cuerpo terrestre, de que estamos en esta naturaleza terrenal aún, pero que anhelamos esa vida eterna, anhelamos ese cuerpo espiritual, ese cuerpo glorificado, anhelamos esa morada celestial. Anhelamos ser vestidos de Cristo y que todo esto aún no lo tenemos. Para tenerlo es necesario pasar por ese tribunal de Cristo. No lo tenemos aún y nos dice que vivimos por fe y no por vista. Porque no vemos que tengamos un cuerpo incorruptible. Aún tenemos esta naturaleza humana de la carne, aún no estamos glorificados, pero tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza de que seremos vestidos o investidos de lo alto. Seremos vestidos de esa naturaleza incorruptible. Tendremos ese cuerpo espiritual en las moradas celestiales. Todas esas promesas del Padre se van a cumplir en nosotros, aún no se han cumplido. Y a esto le llama, estamos ausentes en Cristo, pero anhelamos estar presentes en Él. Y entonces nos dice que procuramos, ya sea ausentes o presentes en Cristo, serle agradable. Ser aceptos ante sus ojos. Y para ser agradables a Jesucristo, para ser agradables a sus ojos, nos dice la palabra concerniente a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que hace agradable a una persona ante Dios es la fe. Lo mismo sucede con el Padre y lo mismo va a suceder con el Hijo. Para serle agradable a Dios el Padre es necesario tener fe. Y Jesucristo es la expresión del Padre ante nosotros. Y para ser agradables a Jesucristo es necesario tener fe. Entonces aquí nos está hablando y continúa diciendo en esta revelación del Espíritu Santo, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuevamente la palabra necesario, porque es necesario. Entonces nos está hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo esto nos está hablando de la necesariedad de la fe. Es algo que no se puede omitir. Para el
estar en el tribunal de Cristo, para acercarnos a Jesucristo y para recibir de Él ese galardón, para recibir de Él ese paso a la vida eterna, es necesario tener fe. Entonces, todos nosotros a los que se está refiriendo el apóstol Pablo, somos los que tenemos fe. Nos está hablando a nosotros, se está refiriendo a los que tenemos fe. Este tribunal de Jesucristo es para los que tienen fe. Si no tienen fe, no se pueden acercar. No es este tribunal para los que no tienen fe. Esa fe en Jesucristo. Esa fe, porque es el tribunal de Cristo, son los que creen en Jesucristo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible acercarse a Dios. De la misma forma, sin fe es imposible acercarse al tribunal de Cristo. Sin fe es imposible cruzar esa puerta. Sin fe es imposible recibir la vestidura, recibir la vida eterna, porque hay que pasar por Jesucristo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que pasar por Él. Hay que pasar por ese tribunal de Jesucristo. Entonces se está refiriendo a los que tienen fe. Lamentablemente, no es para aquellos que no creen en Jesucristo. No es definitivamente para aquellos ateos. No es definitivamente para aquellos que procesan diferentes tipos de religiones en los cuales no creen en Jesucristo. No tienen como fundamento a Jesucristo. Pueden tenerlo como a un ángel, pueden tenerlo como a un gran hombre, un hombre ilustre, pero no como fundamento. Este tribunal es para los que tienen a Jesús, a Jesucristo, a el Salvador, como un fundamento, y en ello se ha fundamentado la fe, en ello se ha fundamentado la doctrina, la creencia, la vida, en ese fundamento. Entonces, en ese fundamento entran todos los que tienen esa fe y quedan excluidos los que no tienen esa fe. Podemos decir budistas, shintoístas, llámesele como se le llame, pero que no tienen como fundamento a Jesucristo. Pero este es un tribunal, y un tribunal es para dar a cada quien lo que le corresponda. Y en ese tribunal no puede ser engañado, no puede entrar el engaño, entonces tiene que demostrarse la procedencia, tiene que demostrarse que es galardonador del que busca. La revelación divina nos dice que la fe puede ser muerta o una fe verdadera, una fe vana o una fe verdadera. Entonces hay dos tipos de fe. A ese tribunal de Jesucristo se van a acercar todos los que tienen esa fe. Pero en el tribunal de Jesucristo va a haber una separación de una fe verdadera, una fe real y una fe falsa, una fe vana, hipócrita. Va a haber esa separación. Para entrar al reino de los cielos tiene que haber esa separación. Entendamos que son todos los que creen, todos los que tienen esa fe en Jesucristo, pero la fe tiene que demostrarse, la fe tiene que comprobarse, una fe vana o una fe verdadera. Y de todo esto también nos ha estado hablando nuestro Señor Jesucristo en todas sus parábolas, en todas sus enseñanzas, desde que nos está hablando del trigo y la cizaña, que deben de crecer juntos, a los cuales los discípulos le dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? A lo cual Jesús respondió y les dijo, no, déjenlos que crezcan juntos,
y el día de la cosecha serán separados. En el tribunal de Cristo es lo primero que ocurre, es esa separación de quién es merecedor de ese galardón y quién no. También nos habla en esa parábola de la red barredora, esa red que es echada en el mar y entonces va arrastrando, va juntando a todos los peces. Y dice que los ángeles van a abrir esa red a la orilla del mar y van a separar los peces buenos de los peces malos. Sucede esa separación. Pero todos están juntos, todos son llevados juntos y son separados. En la parábola de la fiesta de bodas también sucede lo mismo. Nos dice que muchos rechazaron esa invitación a las bodas y entonces el señor de la casa les dijo a sus siervos, vayan y junten a todos los que encuentren en los caminos, en las calles, en las plazas, a todos tráiganlos a la fiesta de bodas. Y ya estando en esa fiesta de bodas, todos fueron juntados y ahí entró el señor de la casa y vio a uno que no estaba vestido de fiesta de bodas. Y entonces le preguntó, amigo, ¿cómo es que entraste sin estar vestido de fiesta de bodas? Y ahí es mandado a ser separado, a ser echado a las tinieblas de afuera. Hay esa separación. Todos estos eventos nos están hablando de lo mismo, lo que sucede en el tribunal de Cristo. Son juntados los que tienen esa misma fe, los que tenemos esa misma fe, pero somos separados, los que tenemos una fe verdadera y de aquellos que tienen una fe vana. También nos dice nuestro Señor Jesucristo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No sanamos en tu nombre? A lo cual Jesús responde, no os conozco, obradores de maldad, y serán echados a las tinieblas de afuera. Nos está hablando de ese tiempo de la separación. En el tribunal de Jesucristo entran todos aquellos que tienen esa fe, pero que la primera función de este tribunal es separar aquellos que tienen un verdadero asunto, aquellos que tienen una verdadera fe y aquellos que no van a participar de los galardones de ese tribunal, los galardones que en ese tribunal van a ser dados. Entonces, está la primera separación y estos son echados a las tinieblas de afuera y estos son los que van a participar en el tribunal del gran trono blanco, que esa ya es la segunda muerte. Pero estamos hablando de este primer tribunal que es el tribunal de Cristo. Entonces entran todos aquellos que son dignos de recibir ese galardón, dignos de recibir ese bien prometido. Y estos que pasan ese filtro del tribunal de Cristo son los que van a recibir ese galardón, son los que tienen una verdadera fe. Aquellos que su fe fue vana quedan fuera. La fe vana es aquella que no tiene un testimonio, que no tiene una obra, que ciertamente creen, que ciertamente tienen ese conocimiento, pero que no lo practican, que no dan ese testimonio. No hay una vida renovada, no hay un cambio del comportamiento, simplemente se queda en un conocimiento intelectual o en un sentimiento sin un testimonio, sin una obra. Creen en Jesucristo, conocen partes de la palabra de Dios, pero no la practican, no la predican, no la viven, no la comunican. No hay ningún cambio en ellos. Se resisten a la verdad, se resisten
a la voluntad de Dios y siempre están en esa contienda contra Dios. Están en esa contienda contra el Espíritu Santo. Si la palabra de Dios dice esto, ellos contienden contra esa palabra. Ciertamente creen en Jesucristo y tienen esa esperanza de la vida eterna, tienen esa esperanza de el reino de los cielos, el reino celestial, pero no hacen nada de lo que Dios ha dicho que se debe de hacer. No dejan que el Espíritu Santo renueve la mente, quebrante el corazón. No hay arrepentimiento en ellos, no hay un cambio de actitud, pero tienen esa esperanza de la vida eterna. Creen en Jesucristo, creen que Él murió, creen que Él resucitó y creen que Él es el Salvador. Pero eso no hace ningún cambio en su vida. Todos conocemos esta circunstancia, todos sabemos de qué se está mostrando aquí. Cristianos fríos, cristianos apáticos, aquellos que apostatan de la fe, todos estos tienen esa creencia en Jesucristo, tienen esa fe en Jesucristo, pero no dan muestras de un cambio, de una utilidad, de estar verdaderamente en esa guía y en esa transformación de Jesucristo. Entonces, en este tribunal de Jesucristo se puede ver y muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Pero Jesucristo dirá, no os conozco, no los conozco, no forman parte de mi cuerpo, no hay ninguna restauración. No están mis señales en su cuerpo, en su mente. No os conozco. Pero los que pasan este filtro, entonces son los que van a recibir ese galardón. Estos son los que tienen una fe verdadera. Aquellos que han demostrado en su testimonio que han hecho esa operación, que han sido restaurados, que han cumplido con la voluntad de Dios. Estos son los dignos de recibir ese galardón. Pero también hay niveles de fe, hay crecimiento y a esto se le llama una madurez, un crecimiento, un desarrollo. El apóstol Pablo habla a los corintios y les dice, debiéndoles de hablar con palabra madura, con viandas, tengo que hablarles como a niños espirituales, con leche como si fuesen recién nacidos, porque no han madurado, no han crecido. Entonces, hay diferentes grados de madurez. Hay un diferente grado de crecimiento de cristiano verdadero a cristiano verdadero. Yo no tengo ese crecimiento de lo que alcanzó el apóstol Pablo. Estoy en pañales, en esa madurez, en ese crecimiento, en ese desarrollo, en ese testimonio. Entonces, cada cristiano fiel o cada cristiano verdadero va a tener un diferente desarrollo, un diferente crecimiento, una diferente madurez. Y entonces, dependiendo de esa madurez que tengamos, vamos a recibir nuestro galardón. Muchos van a recibir coronas y coronas y muchos vamos a recibir poco. Por ejemplo, cuando nos habla de esa parábola de las minas, que un señor llamó a sus siervos y les dijo, voy a salir, pero les dejo una mina a cada uno de ustedes. Eran 10 siervos y les entregó una mina a cada uno de ellos. Y estos se pusieron a trabajar esta mina. Y cuando este señor regresó, se presentaron esos siervos. Y vino el primero y le dijo, tú me diste una mina, la puse a trabajar y gané 10 minas. Aquí están. Y entonces
su señor le dice, bien, buen siervo y fiel. Y entonces le dio que gobernara o que reinara sobre 10 ciudades. Y vino otro y le dijo, me diste una mina y gané 5. Aquí están. Y a este se le dio que gobernara sobre 5 ciudades. Esto es lo que sucede en el tribunal de Cristo. Dependiendo de la madurez, dependiendo del testimonio, se va a recibir ese galardón. Aquí los que pasaron este primer filtro son salvos. Su salvación no está en duda. Ya pasaron, ya acreditaron, ya demostraron que se pueden acercar a Jesucristo para recibir ese galardón. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios y que quien se acerca a Dios, porque es necesario que quien se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es ese acercamiento. Los primeros no pudieron acercarse. En el tribunal de Cristo se les dijo, no os conozco. No pudieron acercarse. Estos que sí pasaron ese filtro, acreditaron la fe y entonces pudieron acercarse, podemos acercarnos a Jesucristo para recibir ese galardón. Pero ese galardón va a depender de la madurez que tengamos. Como nos dice en 1 Corintios 3, de manera que yo, oh hermanos, no pude acercarme a vosotros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales. Entonces nos está hablando de un crecimiento, de una madurez, donde se va dejando lo carnal, donde se va uno alejando, desapegando de las cosas carnales, de las cosas materiales, de las cosas que son pecado. Y va uno adentrándose en lo espiritual, pero en ese crecimiento va uno madurando. Y dependiendo de la madurez es el testimonio. Dependiendo de esa madurez es a como nosotros vamos dando ese testimonio de Jesucristo, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir a través de Jesucristo va cambiando, pero es gradual. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo y otro vino y sobreedificó. El fundamento es lo necesario, es lo esencial. El fundamento debe de ser Cristo y en ese fundamento se va a ir desarrollando nuestra vida, nuestro entendimiento. En ese fundamento vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. En ese fundamento vamos a ir dejando el pecado, vamos a ir dejando el pasado, nuestra naturaleza carnal y vamos adquiriendo una madurez espiritual, una fortaleza, una sabiduría, entendimiento, discernimiento espiritual. Pero esto va siendo gradual. Aquellos que logran ese crecimiento espiritual más grande recibirán esos galardones que son mejores. Y nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento diferente a Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Si queremos recibir esos galardones, si queremos asegurar nuestra salvación, nuestro fundamento debe de ser Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, va a manifestarse. Cómo uno fue creciendo, cómo uno se fue presentando, fue actuando
con respecto a ese fundamento, pues por el fuego será manifiesto. Y entonces, lo que permanezca, eso es lo importante. La madera, el heno, la hojarasca, que son cosas perecederas, que son cosas que no son perdurables, van a ser devoradas por el fuego, van a ser destruidas y solamente va a quedar lo que permanezca. De nosotros nuestras obras carnales van a desaparecer en ese tribunal de Jesucristo y solamente van a permanecer nuestras obras espirituales, dependiendo de cuántas obras espirituales tengamos, de cuánta madurez, de cuánto crecimiento espiritual, cuánto evangelizamos, cuánto tuvimos en esa relación con Dios, cuánto perdonamos, cuánto cambio mostramos, cuánta fidelidad tenemos delante de Dios, va a ser nuestro galardón. Si permanece la obra de alguno que sobreedifica, entonces recibirá recompensa. Si esa obra no permanece, no hay ninguna recompensa. Y nos dice, si bien este mismo será salvo, aunque sea como por fuego, apenas lo necesario, apenas el testimonio necesario. Ese es el crecimiento del cristiano. Entonces entendamos que en el tribunal de Cristo, primero van a ser separados aquellos que no tienen nada que ver con Jesucristo, que tienen una fe falsa, que no tienen ese testimonio real de una fe viva, comprobada, en el cambio, en la mentalidad, en las acciones, sino que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que van a recibir ese galardón, aquellos que esperamos recibir de Jesucristo, estando en esa cercanía, somos aquellos que tenemos cierta madurez, cierto crecimiento espiritual. Entre más crecimiento, más vamos a recibir, más galardones nos corresponden, vamos a ser recompensados. Entonces, la recompensa no va a ser la salvación, porque la salvación es la fe verdadera. El testimonio de esa fe trae recompensa. El testimonio de esa fe trae galardones. Y entonces vamos a recibir más o vamos a recibir menos en ese tribunal de Jesucristo. Para eso es este tribunal, para recibir lo que hicimos en el cuerpo, para recibir lo que hicimos mientras estábamos vivos. Dios es justo y si nos dice haceos tesoros en el cielo, es porque es útil, dependiendo de la forma en la que trabajemos, como aquellos siervos que les fueron dadas esa mina. Cómo trabajaron, cómo se esforzaron, cómo se comprometieron, cómo mantuvieron esa fidelidad, cómo mantuvieron ese trabajo, esa actitud, esa actividad. Recibieron con respecto a su esfuerzo, recibieron con respecto a su entrega, a su fidelidad, a su madurez. Es importante la madurez espiritual, es importante la fe, es importante el testimonio, porque en el testimonio está nuestra madurez, está nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, cuánto nos parecemos a Jesucristo, cuánto hemos cambiado. Porque eso es lo importante. En ese tribunal está Jesucristo. Y en ese tribunal nos presentamos nosotros y conforme tengamos esa apariencia, conforme tengamos ese parecer a Jesucristo, cuanto más nos parezcamos a Jesucristo, mayor retribución tendremos, mayor herencia tendremos, mayor bendición tendremos.
porque estos son los galardones, esta es la recompensa conforme a nuestro desempeño, a nuestro crecimiento. No detengamos ese crecimiento, no detengamos nuestro testimonio. Demos testimonio de nuestro cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros actos. Que podamos manifestar realmente que somos de Jesucristo, que no seamos avergonzados y que no acercándonos al tribunal de Jesucristo nos digan, no os conozco, obradores de maldad. Este es el tribunal de Jesucristo y esta va a ser nuestra experiencia en ese tribunal. Lo conocemos de antemano, entonces preparémonos para presentarnos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios les bendiga.